Esta es la solución de los casos 3, 4 y 5 de la práctica de prueba de hipótesis que había quedado la semana pasada. El caso 1 y 2 se había resuelto en clase. El caso 3 dice, los siguientes son datos recopilados por un restaurante referente a los clientes que han visitado el local en el último mes. No todos los clientes son entrevistados, solo una parte representativa responde a la encuesta. Esto nos dice que los datos que tenemos aquí son una muestra. Los voy a copiar para llevarlos ahorita al Excel. Luego nos dicen que con base en la información anterior, responda cada una de las siguientes preguntas de interés para el restaurante. Lo primero dice que el restaurante considera que sus clientes consumen en promedio sumas superiores a los 30,000 colones y nos piden a un 95% de confianza indique si esto es verdadero. Entonces aquí tenemos una hoja de Excel limpia. Aquí estoy pegando los datos que nos habían dado. Y lo primero que tenemos que hacer es trabajar con promedios, porque la pregunta que nos hacen es ver si el promedio es superior a 30,000 colones. Aquí tenemos los consumos promedios o el monto cancelado para cada uno de los sujetos y lo que vamos a hacer es usar esta información para sacar el promedio de esos valores. Entonces vamos a usar la fórmula de promedio, revisar que la selección sea correcta y aquí tenemos el promedio de las facturas de la muestra. Entonces es 31,115 colones. Ponemos aquí que esto es el promedio y de una vez vamos a calcular la desviación estándar. Es la muestral, la que dice punto M, de todos estos datos. La voy a dejar con 2 decimales, nada más para que la puedan revisar. Si la dejan sin decimales, no va a hacer gran diferencia. Esta es la desviación estándar. Muy bien, ya que tenemos esta información y vemos que en total se vieron 30 personas, hay que decidir si esta prueba de hipótesis se va a resolver con Z o con T. Entonces, a partir de aquí empecemos todos los pasos para resolver la prueba de hipótesis. El primer paso sería plantear las hipótesis. Vamos a cambiarle el color para que lo vean más fácil. Lo voy a poner en rojo para que resalte. H0 sería que el promedio es igual a 30,000 colones. Estoy usando una U en lugar de mu para no tener que buscar el signo. Ustedes entienden que U y mu se ven parecidos y por eso las estoy utilizando. Y la alternativa es que el promedio sea, y según lo que tenemos en Excel, puede ser 31,000 colones. Parece ser mayor a 30,000. Entonces aquí pondríamos mayor a 30,000 colones. Ya con eso tenemos lo primero que serían las hipótesis. Luego hay que decidir si se trabaja con Z o con T. En este caso, se va a trabajar con Z porque la muestra es de n igual a 30. Si tenemos una muestra de 30 datos o más, ya se puede trabajar con Z. Si la muestra fuera menor a 30 datos, hay que revisar si la desviación estándar es muestral o poblacional. Y si n fuera menor a 30 y al mismo tiempo la desviación estándar es muestral, se trabajaría con T. Pero en este caso se va a trabajar con Z. Y la fórmula de Z sería esa que estoy poniendo ahora en pantalla, que es la que vimos en semana 12, donde el valor de Z calculado es igual al X barra, es decir, el promedio muestral que ya tenemos, menos mu, el promedio poblacional, sobre la desviación estándar entre la raíz de n, y esto aplica para n mayores o todavía iguales a 30, con sigma, que es desviación estándar poblacional desconocida. No tengo la desviación estándar de la población, lo que tengo es S, la desviación estándar de la muestra. Entonces, vamos a ir sustituyendo aquí. Voy a utilizar la fórmula, la ecuación, digamos, insertar una ecuación para irla construyendo y aquí escribiríamos que Z es igual a, tenemos una fracción, X barra es el valor promedio de la muestra que tenemos aquí, 31,115 menos mu, el valor que esperamos que exista en la población, que lo tenemos aquí, 30,000, sobre S, la desviación estándar de la muestra, que lo tenemos en el Excel. Lo voy a dejar con sin decimales, nada más para sustituir. Después voy a usar esta celda que tiene el valor completo, entonces 10,880 para sustituir. Y esto es sobre, y ocupamos una raíz, la raíz de n, que n es 30.
Y con esta información vamos a ver cuánto nos da este valor de Z. Este es el Z calculado. Entonces voy a corregir aquí dentro del diseño y este es un índice. Entonces sería Z calculado. Ese es el que estamos revisando. Me voy a llevar esta información a Excel para que vean la sustitución en Excel. Entonces lo vamos a pegar aquí como una imagen. Y aquí vamos a ir sustituyendo. Entonces, igual paréntesis es el numerador 31.115. Aquí no estoy poniendo el punto es nada más un tema de que visualmente se vea más ordenado, pero ya dentro del Excel el punto significaría decimales. Entonces no lo vamos a colocar. Y esto va dividido entre, abro paréntesis, aquí, como este valor está redondeado, le voy a dar clic a esa celda sobre la raíz de 30. Y damos Enter. Creo que el promedio no había tenido decimales, era entero, por eso lo escribí. Pero la desviación estándar sí tenía decimales, entonces estoy usando la celda que la contiene, este valor. Me da exactamente 1. Sí, lo dejo sin decimales, con decimales 0,56. Entonces vamos a colocarlo con 2 decimales, 0,56. Y luego necesitamos el valor de ZT, que es el que se encuentra en la tabla o en el Excel en nuestro caso. Entonces ocupamos el valor de Z para un 95% de confianza. En el Excel, la fórmula sería distribución normal estándar inversa. Hasta que se ve aquí, le voy a dar doble clic y ponemos la probabilidad 0,95 y nos daría que ese valor es de 1,64. Entonces 1,64. La regla nos dice que si el Z calculado es mayor que el Z de tabla, se debe rechazar H0. En nuestro caso, Z calculado no es mayor que el Z de tabla, no puedo rechazar H0, esto no se cumple. Entonces, si no rechazo H0, rechazo H1, porque una de las dos se debe rechazar y me quedo con H0. La respuesta que daríamos en este caso sería sería indicar entonces que a un 95% de confianza no se puede afirmar que el consumo promedio de los clientes del restaurante supere los 30.000 colones. Lo que estoy diciendo aquí es que H1 no pasó. El promedio no es mayor a 30.000. Eso es lo que tenemos aquí. Con ese queda resuelta la primera parte del ejercicio 3. Y veamos la segunda parte de este ejercicio. En la segunda parte nos dicen que el restaurante tiene la teoría de que más del 40% de las personas que lo visitan son personas de 50 años o más. Nos piden probar si esto es verdadero. Entonces aquí nos están diciendo que hay una teoría en porcentaje, vamos a trabajar con proporciones y lo primero que hay que hacer es ir a la muestra y contar de las 30 personas que vimos cuántas cumplen con la condición de interés, que tengan 50 años o más. Dentro del Excel podemos venir aquí a donde están las edades de las personas y podemos ir revisando todos los que tienen 50 años o más, ya sea que se haga manualmente, como lo estoy haciendo yo en este caso, o si lo saben hacer, pueden colocar un filtro y filtrar para las personas que tienen 50 años o más. Aquí manualmente lo que yo hice fue colorear de amarillo cada uno de esos valores. Ahora yo puedo poner aquí un filtro y yo podría filtrar aquí todo lo que se ve en color amarillo, que en teoría son las personas que tienen 50 años o más, o puedo poner un filtro por número y decirle que me filtre todo lo que es mayor o igual que 50, y le damos a aceptar y obtenemos el mismo filtro, es decir que no me equivoqué con los colores. Entonces, si marco estos valores, aquí tengo el recuento, hay 10 personas de 30 que tienen 50 años o más. Muy bien, entonces vamos a ir poniendo la solución. Lo primero es que encontré un valor de P, la proporción dentro de la muestra que cumple con lo que me interesa y son 10 de 30 o 10 dividido entre 30. Si hacemos la división de 10 entre 30, eso nos va a dar 33.33%. La podemos hacer aquí, voy a correr esto que era del ejercicio anterior para que la vean, 10 sobre 30. Esta es la proporción y si lo convierto en porcentaje
Aquí me da 33.33%. Entonces, esto es lo que estamos viendo en la muestra. Lo que encontré después de contar cuánta gente me interesaba y sabiendo que el total de gente que hay es 30. Con esto puedo colocar las hipótesis. Entonces, H0 sería que la proporción sea igual al 40% de interés. Y en H1, lo que vamos a poner es lo que se ve en la muestra, que la proporción parece ser menor al 40%. Y sabemos que esta P mayúscula lo que representa es al porcentaje de personas que tienen 50 años o más y que fueron clientes del restaurante. Lo que sigue de aquí en adelante es sustituir dentro de la fórmula de interés. Y la fórmula es esa que estoy pegando en este momento en pantalla. Entonces, P minúscula es este valor de aquí que ya tengo. P mayúscula es el que tengo en las hipótesis. Entonces, voy a insertar aquí una ecuación y vamos a ir sustituyendo. El valor empieza con Z calculado. Entonces, el valor de ZC es igual a, y tenemos una fracción. En la parte de arriba de la fracción tengo P minúscula, que en mi caso es 0,33, menos P mayúscula, que es 40%, 0,40. Y abajo tenemos la raíz, y dentro de la raíz hay una fracción. Entonces sería la fracción que me interesa es P minúscula, que ya lo tenemos aquí, es ese 0,33 multiplicado por Q es lo que le falte a P para llegar al 100%. Si tengo ya el 33, lo que me queda es el otro 67%, 0,67. Y N es el total de personas que vimos, que eran 30 en total. Ahí está sustituido. Voy a recortar esta fórmula y nos la vamos a llevar al Excel para ya resolverla ahí apropiadamente. Entonces aquí la tengo. Y en Excel sería igual, abro un paréntesis, voy a empezar con el numerador 0,33 menos 0,40. Cierro paréntesis y va la división de, y tengo la raíz, abro paréntesis otra vez para hacer la fracción por aparte, 0,33 por 0,67, ese es el numerador, entre 30, ese es el denominador, cierro el paréntesis de la raíz y damos Enter. Me está dando que el valor es menos 0,81. Entonces regresemos aquí. Y aquí tendríamos que el valor de Z calculado es 0,81. Que sea negativo o positivo, hemos dicho que no nos va a interesar. En realidad esto redondea a 0,82. Lo pueden redondear ahí con 2 decimales. Pero no importa si es negativo o positivo, la comparación siempre se hace en números enteros, en números positivos o en valores absolutos. Entonces Z calculado 0,82. Y el valor de Z de tabla, si nos piden hacer la prueba al mismo 95% de confianza, es el que ya teníamos, porque esta prueba también fue al 95% de confianza, entonces es 1,64. Y ya ustedes saben que si el valor de Z calculado es mayor o todavía igual, de hecho, al valor de Z de tabla, se rechaza H0. Eso que estoy poniendo ahí es el criterio que hay que saber de memoria. Ahora, en nuestro caso, Z calculado no es mayor que Z de tabla, por lo tanto no se puede rechazar H0. Si no puedo rechazar H0, rechazo H1, la hipótesis alterna, y lo que hago en la respuesta es decir que H1 no pasó. Entonces, diríamos como respuesta que a un 95% de confianza, la proporción, o pueden poner el porcentaje, es lo mismo, de personas mayores de 50 años que visita el restaurante no es superior al 40%. Al decir que no es superior al 40%, estoy diciendo que esto no pasó, perdón, inferiores, no es inferior al 40%. Entonces, con eso ya, esa es la afirmación que puedo hacer con los datos que tenemos. Y con eso estaría lista la prueba de hipótesis, las dos pruebas de hipótesis del caso 2. Vamos a pasar al caso, perdón, estas son las dos pruebas de hipótesis del caso 3. Entonces, con eso estaría lista las dos pruebas de hipótesis del caso 3. Vamos a pasar al caso 4.
Dice, la empresa Alfa S.A. se dedica a la importación de muebles para oficinas y casas que luego son vendidos a distribuidores locales. La empresa ha funcionado desde el año 2000. Recientemente, la dirección financiera de la empresa ha difundido un reporte en el que informa que los ingresos de Alfa S.A. no son tan buenos como solían ser. Se cree que esto se debe a la entrada al país de una gran cantidad de productos procedentes de Asia que antes no se importaban tanto. El departamento de ventas cree que algunos de sus clientes principales están ahora comprando los productos a otros importadores. Sin embargo, no tiene pruebas de esto. Se le solicita a usted que haga los análisis necesarios para determinar si realmente el cambio que se está dando es significativo o no. Para esto, el departamento de ventas le entrega la siguiente tabla, en la cual se resumen las compras hechas por los tres principales clientes de la empresa en lo que va del año, y los puntos están en miles de dólares. El departamento de ventas le indica que el promedio de ventas realizadas a estos tres clientes en años anteriores era de $600,000. Entonces, esto es un promedio de lo que vendíamos en años pasados. Y con estos datos puedo encontrar el promedio de lo que he vendido este año. Luego nos dicen que además le indican que revisando los datos del año pasado, de las 45 ventas realizadas a estos tres clientes, en 28 de ellas, los montos de la venta fueron superior a $400,000. Entonces me dicen que el año pasado 28 de 45 ventas superaron este monto. Se sabe que las ventas de la empresa se mantienen constantes a lo largo del año, es decir, que no hay estacionalidad ni picos de ventas en ningún momento específico. Si se llega a determinar que el promedio de ventas realmente está cayendo, la empresa tendrá que empezar a trabajar más de cerca con otros clientes y no darle tanto énfasis a estos tres. Lo mismo si se determina que este año es menor el porcentaje de ventas de montos superiores a $400,000. Todos los análisis que se hagan se deben realizar o deben ser 95% confiables. Entonces, luego aquí nos dan las preguntas. Dice, lo primero que usted debe hacer es determinar si el promedio de ventas de este año realmente se ha visto afectado con respecto a las ventas de años anteriores. Vamos a empezar con este. Lo primero que hay que hacer es estos datos que tenemos aquí, los vamos a llevar a Excel y los vamos a promediar. Ahí tenemos el promedio y vamos a sacar la desviación estándar de sus datos, sabiendo que son una muestra de lo que ha pasado hasta ahorita en el año, pero no es lo que va a pasar cuando el año cierre, no necesariamente es lo que ha pasado en toda la vida, entonces es muestral. Vamos a dejar estos dos valores con dos decimales. Como este primero tiene solo el 8 como decimal, no va a haber problemas, lo podemos usar así tal cual. Este otro tiene muchos más decimales, entonces a la hora de usar las fórmulas voy a usar esta celda que está completa, nada más para estar seguros de que no estoy dejando decimales botados. Además de eso necesito saber cuántos datos vi. Si vemos, en total se vieron 20 datos. Entonces, 20 datos es el n. Esta es la desviación estándar, es la desviación estándar de una muestra. De una vez voy a poner S. Y este es el promedio de una muestra. Voy a escribir X barra para no insertar la X con la barrita arriba. Esto es más rápido. Ya tengo la información de la muestra. Con esto podemos empezar a resolver la prueba de hipótesis. Entonces, lo primero es plantear las hipótesis H0 y H1. Para determinar si el promedio de ventas de este año realmente se vio afectado con respecto al promedio de ventas de años anteriores, aquí nos habían dicho cuál era el promedio de ventas de los años pasados, que era $600,000. Entonces, lo que podría pasar para este año es que el promedio de ventas siga siendo $600,000 o podría ser diferente a los $600,000. Y en la muestra vemos que el promedio ha sido $548,000. Entonces podría ser menor a 600,000. Eso lo hicimos con base en la muestra. Lo que sigue ahora es definir esta prueba de hipótesis si se va a resolver con Z o con T, porque es para promedios, como dice aquí, y como ya lo pusimos en las hipótesis. Entonces, en este momento tenemos 20 datos y la desviación estándar que tengo es la que calculé para esta muestra. Es una desviación estándar de la muestra en una muestra pequeña. Estos dos son indicadores de que tengo que trabajar con T. Entonces vamos a utilizar esa fórmula. Y la fórmula es esta que estoy pegándoles aquí. Entonces vamos a ir haciendo la sustitución. Y para eso voy a insertar aquí una ecuación. Y vamos a empezar con esta parte. Entonces el valor de T calculado es igual a, sigue la fracción,
X barra, que es el promedio que tengo en la muestra, que me dio 548,000,80. Entonces, ese es el valor menos el mu, que es el promedio poblacional que tenemos aquí, que sería 600,000, dividido entre la desviación estándar, que sería 356,30. Y esto va sobre la raíz de n, que n es el total de datos que vimos, que fueron 20. Entonces ahí está sustituida la fórmula para que la vean. Me la voy a llevar de aquí a un Excel y dentro del Excel vamos a resolverla. Muy bien, entonces en Excel sería igual, abro un paréntesis, 548,80 menos 600. Esa es la parte de arriba, el numerador. Luego dividimos entre, voy a hacer el denominador. El denominador es 356,30, pero sabemos que este valor tiene más decimales, así que voy a usar la celda completa y esto se divide entre la raíz de 20 y cerramos todos los paréntesis. Dando enter me da que el valor es de 0,64, lo podemos dejar con dos decimales, es negativo, pero sabemos que la comparación se hace en números positivos. Entonces ya con esto tengo que el t calculado es igual a 0,64. Y ahora lo que nos falta es encontrar el t con Excel o el t de tabla. Me dicen que tiene que ser 95% confiable. Entonces la fórmula, pongamos aquí este es el calculado y el de tabla, la fórmula es la inversa de t, abrimos paréntesis, la probabilidad es 0,95. Y los grados de libertad siempre son n-1 y el n es 20, entonces n-1 es 19. Me está dando que el valor es 1,73 si lo dejamos con dos decimales. Nosotros sabemos que si el t calculado es mayor o incluso igual que el t de tabla, se debe rechazar h0. En nuestro caso, el calculado no es mayor que el de tabla, no puedo rechazar h0, entonces tengo que rechazar h1. ¿Qué significa eso? Que el promedio no es menor a 600,000. Entonces, empecemos poniendo la respuesta a un 95% de confianza. El promedio de ventas, y estas son las de este año, no es menor a 600,000 dólares. Ahora hay un tema con eso, eso no es suficiente para dar respuesta, porque nos habían dicho que si el promedio de ventas realmente está cayendo, tengo que empezar a trabajar con otros clientes y dejar de darle tanto énfasis a los tres que generaron estos datos. Como yo me estoy dando cuenta que el promedio de ventas no ha bajado, no es significativamente más pequeño que el de años anteriores, podemos decir que por lo tanto no se debe empezar a trabajar otros clientes con base en este dato. Y pongo esta última parte con base en este dato porque puede ser que con base en la siguiente prueba de hipótesis sí haya que hacer el trabajo con otros clientes. Estamos tratando de que el ejercicio se resuelva con base en el texto de forma lógica. Entonces, la segunda parte dice que además se debe determinar si este año las ventas superiores a 400,000 dólares aún son similares a las del año anterior o si se han visto significativamente afectadas. Entonces ya no es promedio, sino cuántas ventas son mayores a los 400,000 dólares. Eso es lo que hay que hacer. Es una prueba de hipótesis para proporciones. Queremos ver si la proporción de ventas que supera el valor de interés se mantiene igual o si ha cambiado. Entonces puede ser que esa proporción siga siendo igual a la del año pasado o puede ser que sea mayor o menor. Lo primero que tenemos que hacer es averiguar cuál era la proporción del año pasado. ¿Cuántas de las ventas del año pasado superaron los 400,000 dólares? Y eso nos lo estaban indicando aquí. Nos decían que el año pasado, revisando los datos del año pasado, de las 45 ventas realizadas a estos clientes, en 28 de ellas, perdón, o sea, en 28 de esas ventas, los montos superaron los 400,000 dólares. Entonces, 28 de 45 es lo que pasó el año pasado. Ese valor, el de la muestra, perdón, ese valor es el de la población, el que me interesa. Lo vamos a hacer aquí. Yo tengo que
28 entre 45 es lo que pasaba el año pasado. Esto me está dando como porcentaje 62.222. Podemos redondearlo en 62%. Entonces, queremos saber si la proporción de ventas grandes, digamos, es igual a 62% o si es más o menos de eso. Para saber si es más o menos de eso, tengo que buscar la información de la muestra. Entonces, dentro de mi muestra, tengo que ver cuántas veces las ventas superaron los $400,000. Aquí las estoy marcando en amarillo. Esta también y estas dos. Entonces ya tenemos cuántas ventas son superiores a $400,000. Las voy a ir marcando, mantengo presionado control en el teclado para poder marcarlas todas y veo que el recuento es 12 de 20. Entonces, en la muestra, nuestro P minúscula es igual a 12 sobre 20. Este es P minúscula. Y si hacemos esa división, 12 de 20 me da, perdón, aquí metí un signo que no es un 1, ahora sí, 12 de 20 me da exactamente el 0.6, 60%. Entonces pareciera que la proporción sí es menor a 62%, porque en la muestra nos dio exacto 60. Ya que tenemos esta información, podemos hacer la sustitución en la fórmula, que la fórmula es la misma que teníamos en el ejercicio anterior, esta de aquí. La vamos a pegar acá. Ok, y vamos a insertar la ecuación para ir haciendo la sustitución. Siempre es con z, porque para proporciones solo existe fórmula de z. Y luego tenemos aquí una fracción. Oh, se fue aquí abajo. Ok. Entonces, la proporción en la muestra es la que tenemos aquí, el 60%, el 0,6. La proporción de la población es la que se estaba dando el año pasado, que es 0,62. Y eso se divide entre, y aquí vamos a meter una raíz, y dentro de la raíz una fracción. Y se dividiría entre 0,6, P minúscula, por Q, lo que le falte a P para llegar a 100, 0,3, perdón, 0,4. Y el N es 20 datos que vimos. Ya ahí está sustituido. Voy a copiarle, la voy a llevar a Excel y en Excel la vamos a resolver. Vamos a ponerla aquí. Entonces tenemos igual, abro paréntesis, 0,6 menos 0,62, cierro paréntesis, entre, ponemos la palabra raíz, abro dos paréntesis, 0,6 por 0,4 sobre 20. Ahí está sustituida la fórmula. Si damos enter, esto me da 1,82 negativo o 0,18 negativo. Entonces podemos decir que el valor de z calculado es 0,18. Y el valor de z de tabla, como va a ser un 95% confiable, me piden que todos los datos sean 95% confiables, es 1,64. Lo calculamos con Excel o no lo sabemos de memoria. Si el calculado fuera mayor que el de tabla, se rechaza H0. En este caso, el calculado no es mayor que el de tabla. No puedo rechazar H0, entonces rechazo H1. Y damos la respuesta diciendo que la proporción, o podríamos decir el porcentaje, de ventas superiores a los $400,000 no ha disminuido, porque eso es lo que veríamos aquí, si el porcentaje es menor al del año pasado. Entonces no ha disminuido con respecto al del año anterior con un 95% de confianza. Y habiendo hecho la prueba de hipótesis anterior y habiendo hecho esta también, nos damos cuenta que la empresa no tiene que trabajar en nuevos clientes. Porque realmente los cambios que estamos viendo no son significativos o no son suficientemente grandes para decir que de verdad algo está pasando dentro de la empresa que requiera hacer cambio y trabajar con clientes nuevos. Entonces, eso resuelve la segunda parte de este ejercicio.
Luego nos preguntan, con base en los resultados obtenidos en las pruebas anteriores, indique si la empresa debe trabajar más de cerca con otros clientes o no. Esto que tenemos aquí lo podemos pegar aquí. Ya dijimos que la empresa no tiene que trabajar con nuevos clientes porque ni está cayendo el promedio de ventas ni está cayendo el porcentaje de ventas grandes. Y la última pregunta nos dice, indique para cada una de las pruebas realizadas cuál error podría haberse cometido y lo que esto significa para cada empresa. Los errores, recordemos que habían dos, había error tipo 1 y había error tipo. Aquí tengo los errores. El error tipo 1 es rechazar la hipótesis nula siendo verdadera. El error tipo 2 es rechazar la hipótesis alterna, o más bien aceptar la nula, habiendo rechazado la alterna, cuando la nula es falsa. Entonces, en nuestro caso, nosotros en ambos casos rechazamos H1. Nos quedamos con H0. El tipo de error que se puede cometer es aceptar la hipótesis nula a pesar de ser falsa. Entonces se podría cometer el error tipo 2. ¿A qué se puede deber el error tipo 2 o qué significaría eso para la empresa? Bueno, se puede dar si los datos que tenemos en la muestra realmente no representan a la población. ¿Y qué significa para la empresa? Significaría que en ambos casos rechazamos la hipótesis alterna, en ambos casos dijimos que no habían cambios con respecto al año pasado y si la estamos rechazando siendo falsa, entonces significaría que sí habían esos cambios, pero no los detectamos. Entonces significaría que las ventas sí han cambiado respecto al año pasado en promedio o en porcentaje, ya sea promedio de ventas o porcentaje de ventas mayores a 400,000, y que la empresa no lo habría notado con las pruebas de hipótesis. Entonces, eso es lo que podría significar. Puede significar que las ventas sí variaron, pero que la empresa no se dio cuenta al usar la prueba de hipótesis. Es decir, que el promedio tal vez yo no tenía que rechazar H1, sino quedarme con H1 y decir, no, el promedio sí es menor a 62, perdón, el porcentaje sí es menor a 62 o el promedio de ventas sí es menor a 600,000. Eso es lo que significa cometer el error tipo 2, que yo rechacé H1 cuando tenía que haberla mantenido como verdadera. Y para la empresa eso significaría que si hay promedios que cambiaron, que sí tenían que trabajar con nuevos clientes y que no lo hicieron. Ese sería el problema para la empresa. Y aquí tenemos ya el último ejercicio, el ejercicio 5. Nos dicen que una empresa se dedica a la elaboración de siropes. Los mismos son embotellados en plástico por una máquina por una máquina llenadora Evovine, que esa sería la marca. La máquina trabaja a una velocidad de 24 botellas por minuto, sin embargo, es común que se den derrames de sirope ocasionando desperdicios. Se ha contactado a la casa matriz de la embotelladora y han indicado que una razón por la que se pueden estar dando los derrames es que la máquina está trabajando a más velocidad de la recomendada. El manual de la máquina indica que la velocidad máxima a la que se debería trabajar es de 20 botellas por minuto y ya nos habían dicho que la teníamos trabajando a 24. Entonces, efectivamente está trabajando más rápido de lo que debería, por eso se nos derrama el producto. Con esta información se ha capacitado al personal que maneja la máquina para que mantenga la velocidad en 20 unidades por minuto. Sin embargo, a estas personas se les da un bono especial cada mes si logran sobrepasar la producción planeada. Por esto es normal que este personal aumente la velocidad de la máquina aun cuando esto conlleve derrames. Entonces hacen trabajar la máquina más rápido para ganarse el bono, a pesar de que por seguridad o por orden y limpieza debería trabajar a 20 unidades por minuto. Dice que se ha tenido que crear un monitoreo de la velocidad de la máquina para asegurarse de que el personal cumple con las especificaciones dadas. A lo largo del día, dos o tres coordinadores de diferentes áreas revisan la velocidad de la máquina y la anotan con el fin de monitorearla. Entonces ya sacamos ese proceso de monitorear la velocidad del operario y se lo estamos dando a coordinadores. Y dice que a continuación los valores observados en la última semana. Entonces un coordinador fue y encontró la máquina trabajando a 22 unidades por minuto, otro la encontró trabajando a 19 unidades por minuto, etcétera. Dice, usted está a cargo de esta área y debe determinar si realmente la velocidad de la máquina se mantiene en las 20 unidades por minuto o menos. Haga la prueba de hipótesis que le permita determinar esto a un 95% de confianza. Entonces, sabemos que a veces trabaja un poquito más rápido, a veces un poquito más lento. La cosa es ver si en general trabaja las 20 unidades por minuto o no. Eso sería hacer un promedio. Es una prueba de hipótesis para promedio. Entonces, vamos a tener H0
Vamos a tener H1 y lo que vamos a comparar es el valor promedio, que es normalmente lo ponemos con mu. Yo estoy usando la letra U porque es parecida a mu. Y lo que quiero saber es si el promedio se mantiene en las 20 unidades por minuto, que es lo que deberíamos tener. Entonces, promedio igual a 20. La alternativa es que sea mayor o menor a 20. Para definir si es mayor o menor a 20, vamos a copiar estos datos, los vamos a pegar en la hoja de Excel y les vamos a calcular el promedio, que nos está dando 20,61, y de una vez vamos a calcular la desviación estándar porque para una prueba de hipótesis de promedios necesitamos la desviación estándar y estoy usando la muestral porque esto es una muestra de observaciones. Entonces el promedio me da 20,61. Eso significa que es un poquito más del 20 esperado. Entonces vamos a probar si este poquitito más de 20 efectivamente está tan lejos de ser 20 que podemos decir que definitivamente la máquina está trabajando a más velocidad. Ahora hay que definir si se resuelve la prueba con Z o con T. La cantidad de datos que tenemos aquí, yo los puedo marcar todos y vemos aquí que en total son 18 datos. Entonces, tengo un n que es 18, una desviación estándar que me dio 1,61 y el promedio, que sería x con una barra arriba, voy a escribirlo así como x barra, me da 20. Como el tamaño de muestra es menor a 30 datos y la desviación estándar que tengo es la de estos poquitos datos, entonces tengo que trabajar con t. Entonces vamos a resolver con t calculada. La fórmula de t la teníamos aquí arriba, voy a copiarla. Y vamos a ir sustituyéndola. Pongámosla aquí mejor. Opa, ahí. Nada más para ordenar aquí el formato. Listo. Entonces, voy a ir haciendo la sustitución. Ahí ustedes me van siguiendo. T calculado sería igual a, y tenemos la fracción, donde empieza con el promedio de la muestra. El promedio de la muestra es 20,61, es X barra. Entonces, 20,61 menos el promedio que esperábamos, mu, que es 20, entre la desviación estándar. La desviación estándar nos dio 1,61 sobre la raíz de n, y ya dijimos que en total el n, o el total de datos que vimos, es 18. Entonces aquí tenemos la fórmula para resolverla. La voy a recortar y me la voy a llevar a Excel para obtener ahí ya el dato de respuesta. Entonces, ¿cómo se ingresa esto en la celda de Excel? Lo voy a ir metiendo aquí. Igual, abro un paréntesis, hago la primera parte. Ahora, como esto tiene un montón de decimales, voy a darle clic para no dejar perdido ninguno. Promedio muestral menos el de la población, entre. Y luego tenemos la desviación estándar. Voy a abrir un paréntesis para hacer el denominador. Desviación estándar sobre raíz, abro paréntesis, 18, cierro paréntesis. Cuando hay muchos decimales, estoy usando los valores que aparecen aquí para tenerlos con todos los decimales. Si ustedes los redondean y trabajan con dos decimales, la diferencia que van a obtener es tan pequeña que no debería generarles problemas a la hora de sacar conclusiones. Entonces, el valor que tenemos este es 1,66, entonces redondeado esto sería 1,61. Y vamos a poner aquí que el valor de t calculado nos dio 1,61. Sigamos en rojo para que se diferencie. Y ahora ocupamos el valor de t en la tabla. Entonces, esta prueba me piden hacerla a un 95% de confianza. El valor de t de tablas, este es el calculado. El de tablas se obtiene con la fórmula que es inversa de t. Y la probabilidad es 0,95 y los grados de libertad son n-1. N es 18, menos 1 es 17. Me da que es 1,74 si lo redondeamos. Entonces pongamos aquí 1,74. De memoria, ustedes saben que si el t calculado es mayor que el t de tabla, se rechaza H0. En este caso, el calculado no es mayor que el de tabla, no rechazamos H0, entonces rechazamos H1. Y la respuesta que podemos dar es que el promedio, y hay que decir el promedio de qué, entonces el promedio de velocidad de la máquina
no es superior a 20 unidades por minuto. Y esto lo hemos hecho con un 95% de confianza. Entonces ahí está resuelto el ejercicio. La segunda parte nos dice hacer la prueba de hipótesis que le permita determinar si el 90% del tiempo la máquina está trabajando a velocidades apropiadas. Entonces sabemos que velocidades apropiadas es 20 golpes por minuto o menos o 20 unidades por minuto o menos. Y me preguntan si el porcentaje de tiempo en el que eso ocurre es 90%. Entonces es una prueba de hipótesis para proporciones o para porcentajes. Puede ser que el porcentaje de tiempo en el que trabajo a la velocidad adecuada es el 90%, o puede ser que ese porcentaje de tiempo sea mayor o menor al 90. Entonces, ¿cómo decido si es más o menos de 90? Tengo que encontrar el valor de P que está en la muestra. Entonces, con mis datos, los datos que tengo aquí, yo tengo que ver cuáles son velocidades apropiadas. 20 es un valor apropiado, 19 también, 22 no. Y nada más lo que vamos a hacer es revisar los que son los apropiados y contarlos. Entonces, en este caso, la máquina trabajó adecuadamente en 11 de las 18 veces en que la observamos. Entonces, el valor de P minúscula sería hacer 11 entre 18. Y eso me da 61%. 61% es menos de 90. Entonces ponemos aquí menor que. Y sabemos que el P minúscula lo calculamos como 11 entre 18 y que nos dio 61%, este valor de aquí. Ok, ahora lo que sigue es resolver la prueba. Como es de proporciones, solo hay una fórmula que la tenemos aquí. La vamos a poner acá. Ok. Y lo que tenemos que hacer en este caso es ir sustituyendo. Entonces igual voy a incluir una ecuación y vamos a decir que el valor de z calculado es igual a la fracción. P minúscula es la que apareció de la muestra, que era 0,61. P mayúscula es la que me interesaba para toda la población, que era el 90%. Y esto se va a dividir entre la raíz. Y dentro de la raíz hay que poner otra fracción. P otra vez es P minúscula, 0,61. Q es lo que le falte a P para llegar a 100. Entonces en este sería el otro 0,39% y el n es el tamaño de la muestra que ya dijimos que era 18. Así como está, ya está sustituida. La voy a copiar y me la voy a llevar a Excel para resolverla. Entonces sería igual, abro un paréntesis para hacer el numerador. Como esto tiene un montón de decimales, mejor copio el valor de aquí, menos 0,90. Este 0,61 es este que acabo de copiar. Y esto se divide entre la raíz de, abro otro paréntesis y otro más para hacer el numerador por aparte. Y sería este valor multiplicado por Q es lo que le falte a este valor para llegar a 100. Lo voy a hacer como 1 menos esto. Lo pueden calcular aparte y nada más darle clic a ese numerillo. Y todo esto se divide entre 18. Lo que hice aquí es decir, cuánto le falta a 61 para llegar a 100, pero como lo tengo en proporciones, 0, algo, cuánto le falta a esto para llegar a 1, que sabemos que Q es lo que le falte a P para llegar a 100. Esto nos está dando 2,51. Recordemos que el hecho de que sea positivo o negativo no influye en la decisión que tomamos, entonces puedo poner que me dio 2,51. Y hay que encontrar el Z de tabla, el que busco con Excel. Me dicen que tengo que hacer la prueba. No me dicen a qué nivel de confianza. Entonces lo vamos a hacer al mismo 95% de confianza que nos habían pedido antes, que es lo más normal. De hecho, 95% es el valor más usual siempre. Entonces vamos, y eso es importante, si en algún momento no les dicen con qué nivel de confianza hay que trabajar, lo usual es trabajar al 95% de confianza. Entonces la fórmula es la distribución normal inversa, que sería esta que está aquí, distribución normal estándar inversa para 0,95.
Ese valor es 1,64. Entonces, la regla es que si el z calculado es mayor o todavía igual que el z de tabla, se puede rechazar H0. En nuestro caso, esto efectivamente se está cumpliendo. El z calculado es mayor que el z de tabla. Entonces puedo rechazar H0 y quedarme con H1, es decir que H1 es verdad. Entonces, ¿qué es lo que podríamos dar como respuesta? Podríamos decir que el porcentaje, eso es a lo que se refiere P en la hipótesis. P es el porcentaje y tengo que decir el porcentaje de qué. Bueno, es el porcentaje de tiempo en que la máquina trabaja a velocidades adecuadas. Entonces, eso lo ponemos aquí. Y lo que nos estamos viendo, o lo que estamos viendo es que ese porcentaje es menor al 90%. Entonces, con un 95% de confianza, hemos llegado a la conclusión de que el 90% del tiempo, perdón, que menos del 90% del tiempo es el tiempo en el que la máquina está trabajando a la velocidad adecuada. Es decir, que si en un día trabajó, bueno, en una semana trabajó 100 horas, de las 100 horas de trabajo de la máquina, en menos de 90 horas estuvo trabajando a la velocidad correcta. Hubo un porcentaje del 90%, perdón, un porcentaje inferior al 90% en el que la máquina corrió a la velocidad adecuada. Y creo que ese es el último ejercicio de esta práctica, que era práctica de pruebas de hipótesis para una media o para una proporción. Los primeros dos ejercicios ustedes los tenían resueltos, para que lo tengan en cuenta. Es importante que los revisen porque aquí hay pruebas de hipótesis de dos medias y dos proporciones, entonces para que lo tengan en cuenta dentro de la práctica.